Bienvenidos, queridos alumnos y alumnas, a esta nueva clase de manejo de contaminantes en la que vamos a ver el segundo tema de la segunda unidad de contaminación del suelo. Para seguir conociendo un poco a nuestro enemigo, ya que la semana pasada vimos las fuentes de contaminación, hoy vamos a concretar un poquito más en cuáles son esos contaminantes. En concreto, los contaminantes que vamos a ver van a ser el nitrógeno y el fósforo, los metales pesados, los plaguicidas, los HAP o hidrocarburos aromáticos policíclicos y los COP, que son los contaminantes orgánicos persistentes y que incluyen algunos de los dos anteriores, tanto HAP como plaguicidas. Posteriormente veremos los radionúclidos, los patógenos y acabaremos con una breve revisión de los contaminantes emergentes que han aparecido en las últimas décadas y que cada vez son más preocupantes, pero de los cuales no se tiene todavía demasiada información. Y antes de empezar a describir los contaminantes, pues quiero recordar esta célebre frase de el famoso Paracelso, que ya habrán oído seguramente, que decía que todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace al veneno. Esto es usado comúnmente y la verdad que hay muchas evidencias de ello, ya que hay muchas sustancias y productos, incluso productos naturales, que en bajas dosis son no solo inocuos, sino que son fundamentales y necesarios para la vida, pero que en altas dosis pueden ser tóxicos y causar la muerte. Pues bueno, esta frase célebre la quiero recordar porque la vamos a ver a continuación cuando vayamos hablando de los contaminantes, pero me gustaría añadir algo más que lo dijo otra persona, bueno, estudiada, digamos, que se llama José Manuel López Nicolás. Él, por suerte, no está muerto como Paracelso y sigue en activo. Es un profesor de bioquímica de la Universidad de Murcia y él tiene un blog muy interesante que yo les recomiendo, se llama Escentia, en el que, bueno, él desde su formación publica cosas que pueden ser de interés para el público en general, no solo para los académicos, ni bioquímicos, ni químicos. Que creo que él es químico, he dicho bioquímico, pero creo que él es químico en realidad. Bueno, lo que quiero añadir es algo que en su día Paracelso no sabía porque no conocía, no tenía los conocimientos moleculares que tenemos ahora y que, bueno, en el blog, pues José Manuel comenta un poco argumentando que no solo es la dosis, sino que también los cambios que se puedan producir en la estructura de las moléculas pueden convertir a esa molécula en veneno o no. Esos cambios producidos por distintos procesos que afectan a los parámetros físico-químicos, ¿no? Esto ya seguro que lo saben ustedes de otras asignaturas y bueno, simplemente si quieren ahí abajo les he dejado el link de la entrada concreta de esto que habla José Manuel de Paracelso y el que pone un par de ejemplos bueno, de esas moléculas que cuando cambian en su forma molecular, pues se convierten en más o menos tóxicas. Así que recordemos esto, que lo vamos a tener presente ahora en las siguientes diapositivas. Como ya vimos la semana pasada, la emisión de contaminantes al medio ambiente suele proceder de procesos antropogénicos. Incluso si hay algunos elementos o compuestos que se encuentran de forma natural en el suelo, al final las intervenciones humanas son las principales causantes de la contaminación del suelo. En cualquier caso, sea cual sea el origen de esos contaminantes, en las próximas diapositivas vamos a ver solo un pequeño subconjunto de todos los contaminantes que hay y han sido divididos según sus características químicas, aunque algunas de ellas se pueden superponer, como decía antes, ¿no? Los COP y los AP, o sea, los HAPs y los COP, a veces unos coinciden a otros, es decir, los contaminantes orgánicos persistentes incluyen plaguicidas, incluyen AP,
incluyen otros tipos de contaminantes, pero según sus características químicas se han presentado a continuación. En cualquier caso, o para dejar una organización o una clasificación un poco más esquemática que puedan tenerla en la cabeza, está esta categorización sistemática que les presento aquí de los contaminantes, que posiblemente les ayude a tener una mejor comprensión. Y podemos ir haciendo grupos según el origen de los contaminantes en inorgánicos y orgánicos, y en metales o no metales, y clorados o no clorados. Así, con esa clasificación dicotómica podemos entender un poquito cuál es la categorización de estos contaminantes. En primer lugar, vamos a empezar con el nitrógeno y el fósforo, de los cuales ustedes ya sabrán perfectamente cuáles son sus ciclos que vimos en las semanas anteriores, y que también sabrán, por supuesto, la importancia que tienen para la vida, ya que, bueno, el nitrógeno pues es esencial para todas las estructuras vivas, como las proteínas, las hormonas, las enzimas, las vitaminas, y como los ácidos, las bases nitrogenadas, que forman parte del ADN y del ARN. Y en cuanto al fósforo, pues también saben que es uno de los principales macronutrientes, y que además de formar parte de ese ADN y ARN, pues también es fundamental para la molécula que da toda la energía a las células, el famoso ATP, el adenosintrifosfato. Y debido a esa importancia que tienen el nitrógeno y el fósforo para la vida, pues la demanda de fertilizantes para el uso agrícola ha aumentado globalmente de manera vertiginosa, como aparece en esa imagen. Un poco llevado con la idea de que cuanto más mejor. Sin embargo, no existe una correlación lineal entre el aumento de la cantidad de fertilizante aplicado a los suelos agrícolas y el aumento en la producción de las cosechas, sino que es todo lo contrario. Muchas veces los incrementos pueden resultar en una baja eficiencia en el uso de los nutrientes, y a su vez que haya unos rendimientos más bajos en las cosechas. Por no hablar, por supuesto, de que luego esto causa graves problemas al ambiente. De este modo, el nitrógeno y el fósforo se convierten en contaminantes cuando son aplicados en exceso a los suelos agrícolas, y además también se utilizan en la producción ganadera intensiva. Lo que ocurre es que pueden filtrarse a las aguas subterráneas o ser transportados por los cuerpos de agua superficiales, por la escorrentía, y luego pues causan eutrofización, que ya habrán visto en contaminantes del agua, y pueden también llevar altas concentraciones de nitratos. El caso que la contaminación por nitrógeno influye sobre la descomposición de la materia orgánica del suelo, ya que afecta a la composición y a la actividad de la comunidad microbiana. Y también la contaminación por nitrógeno puede afectar a la acidez y a la salinidad del suelo. De este modo comprobamos cómo nuestro querido Paracelso tenía razón, y dos compuestos fundamentales para la vida se convierten en contaminantes si no son utilizados con cabeza y con sentido común. Pues algo similar sucede con los metales pesados, ya que normalmente en condiciones naturales aparecen en bajas concentraciones, y de ese modo son micronutrientes esenciales para muchas plantas, para animales, incluso para nosotros, los humanos. Lo que ocurre es que en altas concentraciones pues pueden causar fitotoxicidad en el caso de las plantas, y también pues pueden causar toxicidad en los seres humanos. Eso sobre todo sucede por su naturaleza biodegradable. Esto es importante, recuerden. No se pueden degradar, y entonces esto hace que se acumulen en los tejidos y se acumulan en los organismos vivos, e incluso según van subiendo en la cadena trófica, se van biomagnificando, ¿no? Se van bioacumulando. Entonces resulta que al final estos metales pesados son de los contaminantes más persistentes y complejos a la hora de remediar en la naturaleza.
son un verdadero problema en grandes concentraciones, a pesar de ser esos micronutrientes. Aquí en la imagen aparecen algunos de esos metales pesados, que son oligoelementos con función biológica. Ahí está el zinc, ahí está el manganeso, está el cobre, y luego aparecen otros ahí que también son oligoelementos, pero no están todos, eso ya se lo tienen que saber, seguro. Se saben, ¿recuerdan cuáles son los micronutrientes? ¿Sí? Espero que sí, porque esa pregunta me parece a mí que es muy de examen, así que ya lo estamos viendo varias veces, deberían de tenerlo claro. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los aspectos negativos de estos metales pesados, ya que aquí estamos viendo pues cuáles son los aspectos positivos. En primer lugar aparecen los metales pesados que tienen función biológica, pero que en altas concentraciones, como decimos, son perjudiciales, y estos son el cobre, el manganeso y el zinc, ¿no? Ligados a problemas muchas veces con los órganos filtradores, ¿no? El hígado, los riñones, y a anemia, en el caso del cobre. En el caso del manganeso es famoso porque está asociado al Parkinson y problemas con el sistema nervioso. Y en el caso del zinc, pues bueno, dolores de estómago e infecciones en las mucosas. Esto respecto a los oligoelementos. Pero luego tenemos otros metales pesados que no tienen función biológica y que son en realidad bastante más tóxicos y perjudiciales. Estos son el plomo, el mercurio y el cadmio. Del plomo ya les comenté el otro día un poquito respecto al plumbismo o el saturnismo. Y del mercurio y del cadmio sé que me van a hablar ustedes. El del grupo que esté trabajando sobre el tema de la minería nos va a contar mucho sobre el mercurio y pues todos los problemas que produce respecto sobre todo al desarrollo neurológico de los en el proceso de gestación, ¿no? Ya hay problemas de falta de ciertas capacidades sensoriales y capacidades psicológicas y asociado con el autismo. Y el cadmio, pues el grupo que vaya a hablar de ello con el cacao, pues aquí tenemos los problemas asociados principalmente pues al cáncer de próstata y a la infertilidad y algunas enfermedades vasculares. Pues bueno, esperemos que después de repasar esos artículos, pues todos aprendamos mucho más de los problemas asociados de estos metales pesados, estos compuestos tan persistentes y tan difíciles de degradar, recuerden, por esa ausencia de degradación metabólica que tienen, ¿no? Y que se acumulan en los seres vivos y que en bajas concentraciones son indispensables, pero que en caso contrario son de los principales problemas de contaminación. A continuación vamos a ver otro tipo de contaminantes que son distintos a los anteriores, ya que no son de origen natural, sino todo lo contrario, son de síntesis industrial y están creados pues para mejorar la productividad agrícola. De hecho son importantes también, no como los anteriores que cumplen funciones fisiológicas y de funcionamiento celular, etcétera, sino que en este caso son importantes ya que, pues, por ejemplo, si no existieran plaguicidas, se estima que las pérdidas en las cosechas oscilarían pues entre el 32% de los cereales y el 78% de pérdidas en las frutas. Imagínense pues lo que significa eso, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la cantidad de superficie que haría falta cultivar para conseguir abastecer con esas frutas que se pierden o con esos cereales que se pierden. Entonces, sin duda, los plaguicidas cumplen una función importante. Otra cosa es que sean de este tipo, ¿no? Del tipo de plaguicida industrial artificial, ya que hay otro tipo de plaguicidas que seguro que les han enseñado en agroecología, pero en cualquier caso la función de los plaguicidas es importante, es lo que quiero yo transmitir, y que en realidad muchas veces
Algunos de ellos, no todos, algunos son muy tóxicos, digamos, pero otros no causarían mayor problema si no se usaran de mala manera. El problema es ese, surge cuando hay un mal uso de los plaguicidas. Esto puede ser porque se apliquen cantidades superiores a lo necesario, porque muchas veces el agricultor dice, bueno, he hecho más, así me aseguro de que mato todo. O también que se distribuye mediante prácticas ahí que hacen que se propaguen por el medio ambiente, ya que, por ejemplo, pues se rocían con equipos que no son apropiados o con equipos que no están calibrados o sin mantenimiento, por ejemplo. O, por supuesto, ya no quiero decir nada cuando se usan aviones en regiones ahí inmensas y entonces ahí se rocía con plaguicida no solo las cosechas, sino los habitantes e incluso otros organismos a los que no está destinado este plaguicida. Entonces, seguro que hay algunos plaguicidas que se podrían utilizar de esa manera y no serían contaminantes para el suelo, que es de lo que estamos hablando. Otra cosa es ya si es contaminante para la salud o no, eso es otro tema, pero estamos hablando de contaminación para el suelo. Si se aplicaran de manera correcta, muchos de ellos no tendrían problemas, otros pues seguro que sí, pero muchas veces es eso, es la cantidad la que determina si se vuelve un contaminante más o menos peligroso. Pero recordemos que su función, tanto de estos como de los orgánicos o lo que sea, es importante para conseguir que las cosechas produzcan, sean más rentables, ya que están hechos hay plaguicidas pues de distintos tipos, son fungicidas, herbicidas, rodenticidas, molusquicidas, nematicidas y así pues todos los que se nos pueden ir ocurriendo. Así que esta es la parte positiva de los plaguicidas, pero si no se usan bien, al final tiene unos problemas para el suelo y por ende pues también luego para el resto del ecosistema. Y bueno, estos productos químicos tan antipáticos, pues yo se los presento también de manera antipática porque, bueno, la verdad que no nos gustan mucho a ninguno. Lo que quiero de esta manera es simplemente que, bueno, que vean un poquito la diversidad que hay, la complejidad en cuanto a el mundo de los plaguicidas, recordando que pueden ser moléculas sintéticas siempre, como hemos dicho, orgánicas o inorgánicas, y que sus efectos toxicológicos sobre las plagas van a depender de esa composición química que tengan. Y esa composición química, pues luego ya saben que interactúa con el suelo y va a tener también luego importancia a la hora de ver cómo estos plaguicidas contaminan en mayor o en menor grado los suelos. El caso que de acuerdo a esa estructura química, pues los plaguicidas se pueden dividir en estos 12 grupos y que repito, no quiero que se lo aprendan, pero que, bueno, quiero que los reconozcan, que les suenen y al final pues tengamos una idea de qué son cuando se habla de ellos, porque al final yo que no me dedico a la agricultura, pues a muchos de ellos los he oído, no, por lo puesto, no solo el tipo, no solo la marca, sino también el tipo de producto que es, porque a veces se habla que si los carbamatos no sé qué, son esto, lo otro, pues que si, por ejemplo, las marcas que yo conozco, el Aldicarb, el Carbofurán, por ejemplo, esos yo los conozco, y luego otros, los piretroides, que se usan mucho para insectos, los dipiridilios, ¿de acuerdo? Los compuestos organoclorados o los compuestos organofosforados. Hay pues el paratión, el malatión, que lo venden aquí vas a comprar y te venden malatión para que no vengan las hormigas. Entonces hay muchos muy comunes, muy accesibles, otros que son más raros y otros que ya ni existen, como por ejemplo el DDT famoso que se prohibió y que ya hablaremos de él más adelante, ya que es un compuesto orgánico persistente y pertenece a una lista de plaguicidas que se han prohibido a nivel mundial, aunque fueron muy usados tradicionalmente, ¿no? Por eso al final los conoces, pues eso, el paraquat, etcétera, etcétera. En fin, aquí los tienen, se los leen un poquito a ver cuáles conocen, cuáles no, si tienen en casa alguno de ellos y bueno, que sepan un poquito pues toda esa complejidad de los plaguicidas.
Tan diversos son los plaguicidas como los trabajos que hay sobre ellos y los esfuerzos dedicados a disminuir su problemática. Hay muchos estudios sobre los impactos negativos de los plaguicidas en los organismos del suelo y también en la salud humana. Y también hay muchas acciones a nivel internacional para intentar disminuir esos impactos negativos. Como les he dicho antes también, esto es un mundo muy complejo que está en constante renovación también, según van apareciendo, se van creando, se van regulando y bueno, si algún día tienen que lidiar con ello, pues tendrán que recurrir a la base más actual que haya, de los plaguicidas que se usen en el momento y a revisar cuáles son los protocolos y los convenios internacionales para ese manejo, ese control y el uso de esos plaguicidas. Para que vean, incluso pues eso, la FAO tiene un código internacional de conducta para uso de plaguicidas. Hay unos protocolos luego importantes, como el protocolo de Rotterdam, bueno, el convenio de Rotterdam, que lo que hace es que los países firmantes, del que Ecuador es miembro, pues se informan sobre cuáles son los plaguicidas, sus efectos y los posibles impactos que tienen para que no existan no exista una comercialización digamos desinformada y uno no compre productos que no sabe en realidad cuáles son sus impactos. Los productos se producen algunos, a veces en unos países o se empiezan a producir y a usar en otros, etcétera. Y esto lo que trata es que muchas veces ya saben ustedes la ambición humana, pues hay lugares que prohíben ciertos productos, pero en otros la legislación no lo contempla y entonces las empresas, fabricantes, distribuidores o quien sea, pues deja de vender donde le prohíben, pero a pesar de que sabe que es tóxico o se ha determinado que es tóxico o que no es recomendable, pues se van y lo venden a otros sitios porque en otros sitios no hay legislación o porque, bueno, los venden más baratos, etcétera, etcétera. Entonces el convenio de Rotterdam intenta regular un poco eso para que todo el mundo esté al tanto de esas cosas. Y luego, pues otros convenios que ya, pues el de Estocolmo, lo veremos más adelante, es un convenio importante, ¿no? Para el que prohíbe pues los plaguicidas que son tan tóxicos que está totalmente prohibido su uso o comercialización en el mundo. Entonces, bueno, pues todos ellos, dependiendo de cuál sea la gestión que tengan que hacer con el plaguicida, si lo que tienen que es prohibir, si tienen que vigilar, si tienen que regular, si tienen que remediar su contaminación, pues habrá que revisar cuál es la lista en cada uno de ellos y cuáles son las acciones de cada uno de estos. En general, pues este mundo de los plaguicidas pues tiene esta diversidad y es tan cambiante, pero simplemente, pues bueno, con que tengamos una idea precisamente de esa diversidad, de esa gran problemática que pueden tener y que como son de síntesis química y nacen tan pronto como se producen nuevas sustancias, pues siempre hay que estar alerta a esto y estar actualizado con los acuerdos internacionales y cuáles son las publicaciones y los problemas asociados a los plaguicidas que se van usando en cada momento. A continuación vamos a hablar de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también conocidos como HAP. Estas sustancias son compuestos orgánicos semivolátiles persistentes. Y esto es porque son hidrofóbicos. Ahora les explico por qué es eso de hidrofóbicos. En realidad han llamado mucho la atención de la comunidad científica, bueno, y de la sociedad en general porque son muy tóxicos, porque tienen una alta capacidad mutagénica y porque también son carcinógenos. Bien. Otro de los problemas es que están presentes en el medio ambiente en una gran parte de la superficie terrestre, no solo donde se producen, porque otra de sus características es que se pueden emitir en un lugar, pero debido a la volatilización,
pues por la atmósfera pueden ser depositados en otros lugares. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se depositan en lugares donde se emiten o en lugares lejanos, como les digo? Pues que debido a esa baja solubilidad que les comentaba, a esa hidrofobicidad, pues que lo que sucede es que pueden limitar su disponibilidad para los microorganismos. Y de esta manera se impide la atenuación natural de los procesos microbianos y por eso tienden a ser retenidos en el suelo durante periodos de tiempo prolongados. Entonces ese es el problema. Bien, esa hidrofobicidad hace que no se atenúen, que sean muy persistentes, que por lo tanto, al ser muy tóxicos, es un problema que no desaparece fácilmente y que además se extiende por esos sistemas que les digo de expansión debido a su volatilidad. A esto tenemos que unir, bueno, pues como ven ahí en esta figura, las fuentes de emisión, que son variadas. Las hay desde fuentes naturales, como las debidas a procesos de alteración diagenética de la materia orgánica, o también, como siempre, pues las fuentes antropogénicas son las más importantes y son principalmente debido a la combustión incompleta pues de combustibles fósiles, pues como el carbón, el gas, el petróleo, etcétera, y también a la combustión de otras cosas, como pueden ver ahí en amarillo, la incineración de desechos. Una parte importante es la emisión de vehículos, ¿no? La combustión de los combustibles de los vehículos. Y luego hay otro sector considerable que es variado y que pues son distintas las acciones, las fuentes de contaminación. En muchos casos viene de la reutilización de lodos residuales o el uso de fertilizantes también en la producción agrícola, también son fuentes de estos HAP. En cualquier caso, el conjunto de todas estas características hace que sean unos contaminantes muy preocupantes. Aunque existen muchos contaminantes de esta familia, de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en realidad los niños malos de esta familia son esos 16 que aparecen ahí, que son los que los científicos y legisladores han identificado como carcinógenos y son los que se intenta minimizar su uso y vigilar su problemática. La buena noticia de esto es que esa baja solubilidad que tienen hacen que no estén presentes en los productos que no están procesados. O sea, su concentración es muy baja en estos productos naturales, no procesados, ¿no? Ya que no se unen con el agua, pues en las plantas que tienen alto contenido en agua, pues son absorbidos de manera muy limitada. En cambio, pues sí se acumulan en tejidos lipídicos de plantas y de animales, ya que no son hidrofóbicos, pero son lipofílicos. ¿Bien? O sea, no les gusta el agua, pero sí les gustan las grasas. Eso suele pasar con los compuestos, ya saben. Entonces, bueno, lo bueno que a pesar de estar tan extendidos, ser tan contaminantes y tan persistentes, en la vegetación no son tan absorbidos, excepto en esas partes grasas que es las que hay que vigilar, ¿no? Esos órganos de reserva como los frutos, ciertos frutos, aguacates y cosas así, ¿de acuerdo? Y por supuesto en las partes grasas de los animales. En la piel, no solo la grasa normal, sino sabe usted que la piel suele tener una capa grasa, a las aves, por ejemplo, a los peces, es donde más grasa hay, y en esas partes suelen acumular no solo estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, sino también los metales pesados, por ejemplo. En cualquier caso, bueno, teniendo en cuenta esas características, estos hidrocarburos al final pueden entrar al suelo, pero pueden ser atenuados o degradados por una serie de procesos físico-químicos y biológicos que pongo ahí, como son la volatilización o la fotooxidación en la atmósfera o la absorción irreversible a la materia orgánica del suelo, la lixiviación al agua subterránea o la absorción por las plantas o la degradación microbiana. Esos son distintos tipos de acciones que pueden hacer que se atenúe y que se
degraden estos hidrocarburos aromáticos, aunque sean muy persistentes, pero al final bueno, existen estos procesos que contribuyen a su degradación y que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de los procesos de remediación. Bueno, y si hemos dicho que hidrocarburos aromáticos persistentes hay muchos y plaguicidas hay muchos más, pues de este grupo, el que les presento ahora, los contaminantes orgánicos persistentes o COP, pues hay que decir que son más todavía. De hecho, es así porque no solo incluyen unos característicos de este grupo, sino que también algunos de los anteriores forman parte de estos COP, que se han denominado así por su persistencia, por esa capacidad que tienen para persistir en el ambiente y porque se bioacumulan como los hidrocarburos que anteriormente hemos visto. El caso que han sido sintetizados para el uso en la agricultura, para el control de enfermedades, para procesos industriales, para infinidad de cosas. Incluyen compuestos muy famosos como los compuestos aromáticos clorados o PCBs que ya están prohibidos, o los DDT, los plaguicidas organoclorados DDT que les mencioné antes, pues también esos están prohibidos y ahora hablamos de estos respecto al convenio, a la Convención de Estocolmo. Y bueno, aparte de esos que les estoy diciendo, esos compuestos que se han sintetizado, también hay otros químicos que se producen de forma involuntaria, que son, por ejemplo, las dioxinas, que estas se producen después de algunos procesos industriales y de la combustión, como en la incineración de desechos municipales, por ejemplo, y desechos médicos, y la quema de residuos domésticos ahí detrás en la casa, pues producen dioxinas. Todos estos son COP porque son contaminantes orgánicos persistentes que son hidrofóbicos y lipofílicos, como decíamos antes, ¿no? Y por lo tanto, pues tienen gran afinidad por la materia orgánica y las membranas lipídicas de las células. Las células tienen esa membrana lipídica y al ser hidrolipofílicos, pues se adhieren a esas membranas y por ello se almacenan en ese tejido graso que les decía antes y al final van acumulándose de un organismo vivo a otro a través de la cadena alimentaria y se produce también pues, esa biomagnificación que les he dicho antes. Por eso se lo repito, tanto en unos como en otros, para que sean conscientes de que sucede en distintos grupos. Estos grupos que hemos hecho según su clasificación, según sus características químicas, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos COP, estos tan diversos, tan variados, que incluyen plaguicidas, que incluyen hidrocarburos aromáticos, pues al final han pasado a formar parte de la Convención de Estocolmo y fueron los conocidos como la docena sucia esa, fueron los primeros contaminantes que se prohibieron a nivel mundial y que después de haber sido usados ampliamente, pues empezaron a registrar y a conocer sus efectos adversos y bajo esta Convención de Estocolmo pues se legisló porque es un instrumento vinculante. Todos los países que lo firman deben de cumplir con la reducción o la eliminación de estos productos. Bien, porque son bastante peligrosos. Primero estuvieron esa docena sucia que les digo, que son algunos que les he mencionado ya, como el DDT o los PCBs, esos, ¿de acuerdo? Y luego se han ido añadiendo otros según se han ido comprobando su toxicidad. En cualquier caso, como les he dicho antes, pues esto hay que ir revisando, hay que estar actualizado con ellos y se trabaja con este tipo de productos para saber qué COP están incluidos en la Convención de Estocolmo y qué regulación hay a través de otras convenciones y acuerdos internacionales para el control de estos contaminantes tan peligrosos que son persistentes y de los anteriores que hemos visto. Respecto a los radionúclidos, pues recordar que pueden estar presentes en el medio ambiente tanto de forma natural como de origen antropogénico, aunque por suerte en Ecuador no hay ninguna central nuclear y estas centrales son las principales causantes de los accidentes
nucleares, entonces en ese sentido pues no hay riesgo, pero puede haber otro tipo de productos y de elementos que emitan radioactividad. Y esta radiación ionizante producida por esa radioactividad, esa energía, es la que produce la contaminación. Y esa energía puede ser más o menos dañina dependiendo de cómo sea liberada. Se puede liberar en forma de ondas electromagnéticas, que son, por ejemplo, los rayos gamma o los rayos X, que son las formas más agresivas, o se puede liberar esa energía en forma de partículas, siendo partículas alfa, beta y no los neutrones. Por suerte, ese potasio 40 de los guineos pues es una radiación beta, y a pesar de su vida media tan elevada que tiene el potasio 40, pues no es muy, o sea, no es perjudicial en realidad, ¿no? Esa vida media a la que me refiero es muy importante porque es la que hace que los compuestos presentes en el suelo estén durante mucho tiempo emitiendo esa radiación. Y lo que puede pasar es que los radionúclidos en el suelo son absorbidos por las plantas, y esto lo que hace es que les da más disponibilidad para una mayor redistribución dentro de la cadena alimentaria, y uno puede pues ingerir esos radionúclidos que emiten radioactividad, y dependiendo de cuál sea el tipo de radiación, pues que sean más o menos tóxicos. ¿Cómo de peligroso es esto? Bueno, pues por ejemplo les puedo contar que, no sé si se acuerdan, después del accidente este de Fukushima en Japón, pues obviamente se monitoreó bastante qué pasaba allí con los productos alimentarios que había, y esa vigilancia pues demostró que en realidad había como una disminución muy rápida en el contenido de radionúclidos en los vegetales. ¿Bien? Entonces eso fue el aspecto positivo, pero también se descubrió que los radionúclidos seguían durante mucho tiempo biodisponibles en los suelos después de que se hubiera producido pues, el accidente. Entonces lo que se recomienda cuando hay ese tipo de accidentes es pues, remover todo el suelo superficial para eliminar, aunque esto genera un problema con esos desechos radioactivos, y aparte que a veces es imposible remover tanta superficie, por lo que se suele hacer con después de estos accidentes es abandonar las zonas a la agricultura, incluso a la presencia durante muchos años. De hecho, en Fukushima no sé, pero la central de Chernóbil, el accidente de Chernóbil que se produjo hace ya, pues, no sé, creo que fue en el 84, hace muchos años. Ustedes no habían nacido, yo era pequeñito, pero fue un accidente, el accidente más importante hasta la fecha. Y pues a día de hoy todavía no se puede entrar en no solo la central, sino había una ciudad de miles de habitantes que trabajaban en esa central nuclear. Pues esa ciudad está abandonada y no se puede entrar allí, ni allí, ni hay un área de exclusión alrededor como de 30 kilómetros que no se puede visitar. Y es una cosa curiosa, se pueden mirar por ahí imágenes. Uno está acostumbrado a ver ruinas ahí, bueno, acostumbrado. Uno se imagina, alguna vez ha visto ruinas de estas culturas milenarias, y que están invadidas por la vegetación y hay distintas plantas, pero es sorprendente ver una ciudad moderna, edificios modernos, edificios de 20 plantas, que también están ahora mismo pues invadidos por la vegetación y han sido recolonizados. Y no solo eso, sino que también pues a esta central de Chernóbil, de hecho, ha ido regresando la vida poco a poco, a pesar de que hay contaminación, de que, por ejemplo, los peces de los ríos en los alrededores pues presentan mutaciones, son más pequeños de los normales, pero hay ciertos trabajos que muestran como, claro, ese sitio hay 30 kilómetros a la redonda donde no hay nadie hace decenas de años, y eso está en una zona remota de la antigua Ucrania, o sea, de la Ucrania actual, la antigua Rusia,
y entonces hay lobos, hay alces, hay muchas especies de animales que han recolonizado esa ciudad y esos parques y esas calles y están como volviendo a la vida después de ese tremendo accidente. Pero bueno, como digo, esperemos que aquí, como no hay central nuclear, nunca tengamos un problema tan grave con esto, porque la verdad que la remediación en ese tipo de accidentes es mejor ni sabérsela. Ya para ir acabando vamos a hablar un poquito de los patógenos, ese inmenso mundo de seres vivos que están en el suelo y que se estima que a veces hay hasta 10.000 especies por metro cuadrado. Es una barbaridad y una biomasa ingente. De manera que, como recordarán de ecología, pues tanta diversidad al final lo que provoca es que haya competencia por los recursos y por lo tanto los organismos han desarrollado distintas capacidades para poder encontrar ahí su nicho ecológico. De manera que pues algunos han desarrollado defensas químicas que lo que hacen es que van excretando y así eliminan a otros competidores o afectan al crecimiento de otros microorganismos para ellos defenderse y encontrar pues, su lugar y poder desarrollarse. Entonces, ¿qué sucede? Algunos de estos organismos pues son patógenos oportunistas y lo que hacen es que se aprovechan de individuos que son inmunodeprimidos, ¿no? Que están susceptibles y esas defensas químicas, por ejemplo, o algunos de sus mecanismos, pues al final afectan a estos individuos susceptibles. También puede suceder, y de hecho hay muchos de esos patógenos que son patógenos obligados, es decir, que necesitan infectar a los seres humanos para completar el ciclo de vida, ¿no? Eso es la diferencia entre un patógeno obligado y un patógeno oportunista. Como bien saben, pues estos patógenos pues no solo viven ahí de manera natural, sino que a veces llegan a los suelos por prácticas agrícolas inseguras, pues como el uso de aguas residuales domésticas no tratadas, pues las enmiendas que hablamos también la otra vez, otra semana, enmiendas de suelo con estiércol de ganado que tampoco esté tratado, etcétera. Y entre ellos hay un grupo muy curioso que se lo he puesto ahí porque viven en el suelo y es el de los helmintos, que es un tipo de gusano parásito, que es esa belleza que aparece ahí a la derecha con esa imagen de microscopía electrónica y que están presentes en muchos lugares. Contaminan el suelo en todos lados, sobre todo en áreas con pobre higiene, porque están presentes en las heces humanas y así se van contaminando. Y entre todos los helmintos que hay, pues se estima, para que ustedes se hagan una idea, que hay unas 2.000 millones de personas, o sea, digamos casi una cuarta parte de la población mundial está infectada por helmintos transmitidos por el suelo. Esto son estimas que hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aunque no los veamos, pues están ahí y algunos de manera oportunista y otros de manera obligada. Y aquí le dejo esta lista de los patógenos más importantes, que algunos de ellos seguro que ya conocen. Están los patógenos edáficos que viven en el suelo y que son tan famosos pues, como el antrax, el botulismo, eh, la leptospirosis que transmiten los roedores, pues la gangrena, por supuesto, también. Entonces, estos son unos que se encuentran en el suelo y luego hay otros que son transmitidos por el suelo y en el que se encuentran, por ejemplo, los helmintos que les he dicho antes, que son estos ahí, pues los ascaris, los strongyloides, trichurus, todos esos son helmintos y hay otras enfermedades que también transmite el suelo, como la enfermedad de Lyme, que es la borrelia, esa bacteria que transmiten las garrapatas, bueno, el antivirus, que ahora había una plaga, ¿no? También que tenían los roedores, la triquinela que la tienen, es un parásito que tienen los chanchos y por comer embutidos no muy elaborados, pues puedes adquirirla.
y pues otros más famosos como la giardia y toxoplasma. ¿Se acuerdan de toxoplasma? La toxoplasmosis, que eso también se lo conté en ecología, y lo de los felinos y los ratones, y esos ratones que perdían el miedo y eran más temerarios, pues eso también se coge en el suelo. No sé si tienen alguna de estos bichitos ustedes, ¿han tenido o tienen? ¿Han sufrido? Yo, sí, yo en Tamoeba histolítica es una amiga mía ya, ya somos familia. Tengo en Tamoeba histolítica desde hace varios años, bastantes ya. Vamos, y que ya forma parte de mi flora. Y ya le digo, entonces somos eso, somos familia. Así que seguro que ustedes, alguno de ellos lo conocen si no lo han tenido. Y si no lo han tenido, pues espero que no lo tengan y sobre todo que estén bien sanos. Y por último, ya para terminar la clase, vamos a hablar de los contaminantes emergentes, que son un grupo de contaminantes que pueden ser químicos de origen sintético y también los hay incluso algunos que se presentan de manera natural, pero que han aparecido recientemente en el medio ambiente y que no son monitoreados comúnmente. Eh, Debido a que las fuentes de estos contaminantes son muy variadas, su naturaleza y sus propiedades físicas y químicas pues también son muy variadas. Y entonces pues todo lo referente a eso pues es obviamente muy diverso, ¿no? Su volatilidad, su polaridad, su capacidad de absorción, su persistencia y la interacción que tiene con el medio ambiente, que ya hablaremos de estas características en el futuro, pues son muy variadas. Entonces hay que estar atento a cómo evolucionan las investigaciones de estos elementos y de momento pues podemos resaltar quizá los que se han hecho más famosos, que son pues los bisfenoles y los talatos, que, que son plastificantes, se usan como aditivos para aumentar la flexibilidad de los plásticos duros, lo que hacen es que los convierten en plásticos flexibles, ¿no? Entonces, han sido bueno, puestos en tela de juicio porque eh, son contaminantes y al estar muy accesibles para los niños, pues ha habido que regular y controlar para incluso en algunos casos eliminar estos BPAs de muchos productos que estaban al alcance sobre todo de los más pequeños. También por otro lado, pues las nanopartículas, las manufacturadas, tienen un efecto tóxico sobre los organismos. Es verdad que se habla mucho de ellas y sus efectos beneficiosos que tienen para ciertas cosas, pero al estar compuestas en algunos casos por productos sintéticos, pues no deja de ser un producto que puede, como veíamos al principio, ¿no? La frase famosa que les comenté, no solo es la dosis la que hace el veneno, sino también cómo su cambio en su estructura molecular puede afectar. Pues hay algunas nanopartículas que obviamente no son las que se producen para poner dentro del cuerpo humano, como pueden ser para transmitir para curar ciertas enfermedades, sino hay nanopartículas que se utilizan como aditivos para las pinturas, aditivos para textiles y otras cosas. Pues esas nanopartículas están destinadas para eso, pero luego pueden modificarse molecularmente y entrar dentro de la cadena trófica y dentro de los seres vivos, y al cambiar su estructura o incluso sin cambiarla pueden producir algún tipo de efecto tóxico. Y por último, pues unos productos que estamos muy acostumbrados, que son los farmacéuticos y los productos de cuidado personal, que se llaman a veces los PFCPs, y que, pues como ya saben ustedes, causan daño en los microorganismos beneficiosos y afectan al ciclo de los nutrientes, muchas veces mediante el desarrollo de resistencia a los antibióticos, que eso también lo hemos visto en quinto. Los productos farmacéuticos no solo producen esa resistencia cuando uno se lo toma, sino que mediante la ganadería o productos que se tiran a la basura, etcétera, esos antibióticos, por ejemplo, pasan a los desechos urbanos,
esos van a los vertederos o van por el agua a los desagües urbanos y acaban en el medio ambiente, haciendo que los microorganismos que están en el suelo puedan verse afectados por eso, puedan morir y se generen resistencias de aquellas bacterias que son adaptadas al contacto con estos productos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro problema relativo al uso de productos farmacéuticos y a la mala gestión que se hace de ellos. Y también como curiosidad, pues les he puesto eso ahí, también se hizo muy famoso estos productos de cuidado personal. Ha afectado en muchos casos, se ha demostrado, bueno, en todos los continentes ya se ha demostrado que ha afectado a la feminización de ciertas especies de peces, ¿no? A los machos de esas especies. Se han visto que en algunas de ellas han desarrollado ovarios tejido ovárico activo y que han llegado a producir huevos, ¿no? Entonces, incluso se ha visto también cambios en el comportamiento, de manera que pues las hormonas que a veces también se utilizan o ciertos productos que se metabolizan pueden afectar al sistema endocrino y a todo el proceso hormonal de los seres vivos y este proceso ha sido ya registrado y seguro que si investigan un poquito por ahí pues les llamará más la atención. Así que bueno, con esto vamos a terminar este repaso que hemos hecho de los principales contaminantes con los que nos vamos a tener que enfrentar y para acabar la clase les voy a dejar una adivinanza. Bueno, más que una adivinanza, en realidad es simplemente una pregunta que les lanzo aquí para hacerles investigar un poquito y hacerles pensar y bueno, intentar sorprenderles un poquito con la solución de la pregunta, ¿no? Simplemente lo único que quiero saber es que me digan qué es lo que aparece en esta imagen. Esta me parece una imagen una fantástica, ¿no? Otra de microscopía electrónica, como hemos visto ante el Minto ese anterior, y que creo que es fantástica y que me gustaría a ver si pueden averiguar qué es lo que aparece en ella. Entonces, el primero que lo encuentre o el que quiera, pues que me escriba ahí al equipo y le daré uno de los puntos positivos para luego tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación. Y si no, pues nada, simplemente con que dediquen tiempo ahí para investigar y animar su curiosidad, ya con eso me conformo. Bueno, pues no me alargo más, con esto me despido de ustedes, les deseo que tengan una feliz semana y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto, queridos chicos y chicas. Chao.